Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Rodos Studios. Estamos dando comienzo al tercer capítulo de este tremendo y lindo proyecto que se llama Que Chile Decida Podcast de Talca. Desde Rodos Studios, como dije, hacia el mundo. Estamos muy contentos. Bueno, otra vez es nuestro tercer capítulo y porque estamos tan contentos lo volvemos a mencionar. Destacar que somos un grupo totalmente independiente, apartidista y que estamos todos por el apruebo y siempre y cuando con la responsabilidad de educar a toda la gente y subsanar todas las dudas que tengan. Eso es lo importante para nosotros, para que sea una votación consciente y no a través de desinformación. Que no lo inviten a votar y usted no sabe qué votar y por lo que le dijo el vecino, el tío o el primo o el amigo, vote desinformado. Eso es lo importante. Dejo con ustedes a nuestro panelista de siempre, con ustedes el señor Don Matías Hernández. Gracias, Luis. Bueno, contento igual que tú por este tercer capítulo y por la recepción que tuvimos en el capítulo anterior de feminismo y el activismo. Así que todavía esperamos recibir más comentarios. También contento por la respuesta en redes sociales. Hemos tenido algunos comentarios, algún feedback y hemos tratado, como dijimos en el capítulo anterior, de ir mejorando. Así que contento, feliz y listo para empezar este nuevo tema y esta nueva semana. Así es, y tenemos la visita de una panelista invitada esta tarde. Muy contento de que nos acompañe. Ella es Tamara Leiva, estudiante de Servicio Social. ¿Cómo estás, Tamara? Muy contenta de estar acá, de invitada, contenta de participar en este proyecto Que Chile Decida Talca, que desde mi pequeño escenario contribuir y tratar de lograr cercanía con la comunidad talquina, y feliz de estar acá, feliz de la recepción del público también en redes sociales, como decía Matías, y eso. Súper, muchas gracias por estar. Y como lo anunciamos la semana pasada, este es un tema igual de bastante importancia, de bastante relevancia y que toda la gente quiere saber un poco de qué se trata y qué tanto está metido en la Constitución y por qué no, y también es como esencial dentro del proceso que tuvimos, el estallido social. Sí, que todos lo toman así, pero ¿para qué si no está? Vamos a hablar de banderas de lucha inicial. Exactamente, vamos a hablar sobre la seguridad social y específicamente las AFP. Y para eso nos acompaña, tenemos de invitado a un gran invitado. Él es Aquiles Carrasco Navas, es vocero de la coordinadora No Más AFP Provincial Talca y de profesión abogado. Aquiles, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Estamos felices de estar acá también. Como coordinadora siempre estamos intentando asistir a todos los llamados que se nos hagan, y obviamente durante estos últimos meses ha sido muy relevante informar a la población, que es una de nuestras tareas principales, así que de todas formas que vamos a estar cuando la gente necesite que le orientemos un poco de estos temas sobre seguridad social, que son bastante densos y que cuesta entenderlo entendiblemente porque fueron diseñados para que fueran así en todo caso. Así que vamos a conversar harto esta tarde, yo creo. Ya, y tomando eso, de un poco lo difícil que es entender lo que es seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Para que la gente lo entienda. Seguridad social es un derecho fundamental. Partamos por eso, solamente que acá está entendido de una forma bien sui generis, así como bien particular a la chilena, como hartas cosas que entendemos acá en este país de forma bien particular, que es un derecho fundamental a que básicamente no nos muramos de hambre o de frío cuando no podemos seguir trabajando. El derecho a la seguridad social es un derecho que tiene su inicio con el advenimiento, la llegada de las sociedades capitalistas, es decir, donde la gente tiene que trabajar para sobrevivir. Y al darse cuenta de que en algunos momentos de la vida la gente ya no puede trabajar, porque es muy mayor de edad, porque se muere el sostén del hogar, por la enfermedad, etcétera. Todas esas situaciones en las que se enfrentaba la población en un primer momento, en las que no recibían asistencia, hacían que la gente prácticamente quedara desamparada, y frente a eso se estructuran sistemas de seguridad social en un primer momento de forma autónoma por los mismos sindicatos, es importante hacer hincapié en esa parte, y después por el Estado cuando se dieron cuenta los estados de que era importante hacerse cargo de esa situación también. El derecho a que las personas tengan esas posibilidades o peligros cubiertos en la seguridad social es un derecho fundamental que debería ser una respuesta de todas las sociedades frente a los peligros que tiene la vida contemporánea, que es difícil, pero que en el fondo se entiende que no tiene por qué serlo tanto.
Tú mencionas que la seguridad social es un derecho fundamental, es decir, de alguna forma está asociado con otros derechos importantes de nuestra vida cotidiana, pero también mencionas que está como a la Chilean Way en nuestra Constitución. Eso quiere decir que primero no está en un escrito como como un derecho de primera necesidad en nuestra Constitución, o que está medio escrito algo extraño y no como un derecho que fuese importante para nuestro modelo político-económico. Bueno, en teoría no hay ningún derecho fundamental o derecho humano que sea más importante que otro. Eso la Constitución más o menos lo respeta en términos teóricos. No establece así como estos son los más importantes, estos otros están colgando. Pero en la forma de su protección y de cuáles son los mecanismos que uno tiene para hacer exigibles esos derechos, ahí sí hay algunos que tienen algunas garantías más importantes que otros, pues la seguridad social ahí también queda al debe, como los derechos sociales en general. Nuestra Constitución, como establece un sistema bastante neoliberal o de Estado subsidiario en términos un poco más concretos, en esas materias es bastante limitante en el rol que tiene el Estado para hacerse cargo de esos derechos en favor de la población. La salud, la educación, la vivienda, la seguridad social son derechos que están establecidos de cierta forma que no le permite a un individuo, a un ciudadano particular común y corriente, exigirle derechamente el cumplimiento de ese derecho, sino que tiene que buscar algunas otras formas, como el acceder a subsidios, acceder a prestaciones del Estado en favor de particulares, etcétera. Por eso es que se dice que es como bien particular, porque en el fondo no hay una consagración expresa a la seguridad social propiamente tal, sino acceso a prestaciones de seguridad. No tenemos, como en otros derechos fundamentales de nuestra Constitución, no tenemos garantía de ellos, sino tenemos el derecho a acceder a ellos. O sea, la garantía es algo que se evalúa en términos de más o menos, no sí o no. Alguna garantía existe, o sea, existe un sistema de seguridad social, más o menos. Si nos vamos así como a lo más técnico, como que puede no ser seguridad social, pero sí, efectivamente hay menos mecanismos para hacerlo válido. Pues si una persona tiene una baja jubilación, lo que a uno se le viene a la mente que pudiera hacer esa persona es reclamarle a su Estado por esa baja jubilación. Acá directamente no se puede. Eso es lo que también busca regular un poco la Constitución, porque mucha gente dice, la AFP, ¿por qué van a estar metidas en esto, en el cambio de Constitución, si no tienen nada que ver al respecto? Si no está, porque supuestamente lo rige una ley, es un proyecto de ley, y no tiene nada que ver con la Constitución. De hecho, la campaña del rechazo se basa en eso. O sea, no cambien la Constitución porque no tiene nada que ver con esta. No, rechazamos para reformar. Rechazamos para reformar, totalmente. Entonces, ¿es tan cierto eso? ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución de hoy? Claro, al respecto. O sea, es divertido que digan rechazo para reformar, siendo que han sido los mismos que se han opuesto a todas las reformas durante las últimas décadas. Pero, bueno, algunas cosas que tenemos que tal vez despejar. Sí, es efectivo que la AFP no están reguladas en la Constitución, están reguladas en un decreto ley especial. Es decreto ley porque no es una ley, porque fue impuesta por la Junta Militar, así que no una discusión democrática cuando se implementaron, lo cual es importante. Justamente por eso es que no tocan a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque si hubiera tocado a las Fuerzas Armadas hubieran habido problemas ahí entre medio. Entonces las dejaron fuera mejor y dispusieron por decreto ley que cubrieran a todo el resto de la población, excepto a los más interesados en ese caso que estaban en el poder. Pero sí arreglaron la torta para ellos. No, gracias por la sí, tremenda la limpieza, porque yo técnicamente yo no sabía qué significaba decreto ley. Claro, ahora suena clarito, decreto ley. Decreto ley es que tú decretas una ley. Es súper fácil hacer leyes cuando no tenías un congreso. Para acá piensa tú, una ley se demora bastante. Puede montar análisis de la eficiencia de nuestros procesos legislativos, es decir, qué tan rápido sale una ley, y no sale muy rápido, porque teníamos que poner de acuerdo a muchos congresistas. Ese otro que baila pasa. Y cuando tenéis 4 es más fácil, que es lo que pasaba cuando teníamos la Junta de Gobierno. Claro. Entonces ahí podían hacer lo que se les ocurriera. O les decían que hicieran también, si tampoco eran unos genios, entonces necesitaban harta ayuda también. Estaban los Boys ahí, los Chicago Boys. Y la recibieron. Don José. Lo que sí establece la Constitución, que siempre se me olvida el texto de esta cuestión, en el artículo 19 de la Constitución, que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, se establece en el numeral 18 del 19, para que se lo recuerden, el derecho a la seguridad social. Y dice, el derecho a la seguridad social es lo que se consagra. Las leyes que regulan el ejercicio de este derecho son de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Hay que entender de partida que la Constitución es una decisión, bueno, idealmente una decisión democrática, pero un relato político común o un relato político que ganó en algún momento de la historia en un país. Acá teníamos un gobierno militar que fue capaz de implementar este relato político o su decisión de cómo querían que fuera la sociedad, con las armas de las armas, no voy a decir las armas de la ley porque fueron armas derechamente, y lograron que la Constitución quedara en estos términos. Una Constitución da para mucho, en verdad. Los estados son soberanos para establecer lo que quieren que aparezca en sus constituciones, bajo algunos parámetros de respeto a derechos fundamentales, por supuesto. Y por lo mismo un Estado podría decidir democráticamente que una Constitución establezca mayores o menores garantías respecto de un derecho. Perfectamente en la Constitución Política de la República se podría establecer que el Estado tiene la obligación por sí mismo de otorgar prestaciones suficientes para cubrir con un determinado estándar de vida, por ejemplo. O por otro lado establecer una regulación mucho más negativa, o no negativa, pero un poco más limitada como la que aparece acá. Si se dan cuenta, la Constitución dice que el Estado debe garantizar el acceso a prestaciones básicas uniformes y que éstas pueden ser prestadas por instituciones públicas o privadas, lo que quiere decir que de cierta forma permite la existencia de un privado por sobre el Estado. Sí, permite la existencia de un privado y también le asegura al privado la posibilidad de hacerlo. Es decir, que si se elimina el sistema de AFP, puede ser discutida la inconstitucionalidad de ese proyecto de ley. Puede ser, eso es algo que entra muy a la discusión. En materias constitucionales no hay respuestas fáciles, pero que también nos da cabida hablar de otros temas que también tienen que ver con la Constitución, que explican por qué, a nuestro punto de vista, adelantando también la conclusión, es necesario de hecho cambiar la Constitución para poder lograr al menos lo que quiere nuestra coordinadora. Porque el problema no es solamente como está establecida la seguridad social acá, que es relevante en términos jurídicos, sino también en la forma en que la población, en que todas y todos nosotros podemos acceder al poder político, podemos acceder a cambiar lo que dice este texto. Y eso está bastante limitado también por la misma Constitución. La Constitución regula qué hace el presidente, qué hacen los diputados y cómo nosotros podemos acceder a eso, y ahí tenemos una serie de trabas también de las que podemos conversar. O sea, la coordinadora No Más AFP, y entrando un poco más en materia de qué es lo que hace la coordinadora, porque No Más AFP, todos entendemos que exactamente es lo que dice la AFP, pero también tienen otras como preocupaciones aledañas a la AFP en sí, como lo comentas tú, esto como la participación ciudadana en política y otros temas que están relacionados con la seguridad social, o solo se preocupan de enfrentar el proyecto de una nueva ley o de un nuevo proceso para tener un sistema de seguridad social diferente. No, mira, en términos históricos, la coordinadora lleva ya bastantes años funcionando, desde el 2014 oficialmente a nivel nacional, acá desde 2 años después, el 2016. Y obviamente el principal objetivo siempre fue la lucha por lograr tanto la derogación del sistema AFP y su reemplazo por un sistema que sí cumpla con las condiciones necesarias para otorgar buenas pensiones, que nosotros consideramos que es un sistema de reparto solidario. Tenemos una propuesta que también podemos conversar brevemente después. Pero también habían preocupaciones secundarias o que eran consideradas como necesarias para lograr este objetivo, que era justamente, como tú dices, la articulación social. La coordinadora No Más AFP, nosotros al menos estamos contentos de que ha sido un agente dinamizador, humildemente por supuesto, de los procesos sociales que se han dado en prácticamente todas las ciudades del país. Afortunadamente en casi todas las principales ciudades existe una coordinadora No Más AFP, sea provincial o comunal, y su esquema de funcionamiento, que es como juntar a los principales interesados, a tanto dirigentes sindicales, que son su pilar base, como dirigentes territoriales, vecinos, vecinas, estudiantes, cualquier persona que esté interesada puede llegar a trabajar acá. Y esto ha permitido que la gente se vaya conociendo y que también vayan planteándose otras preguntas que superan la seguridad social, de manera que también vayan generando otros grupos
y levantándose otras demandas, dentro de las cuales, o con las cuales Nomás AFP también actualmente está trabajando, como puede ser el Movimiento Salud para Todos, por ejemplo, o Movimientos por la Vivienda, o la Coordinadora 8 de Marzo misma, que actualmente es una de las organizaciones más importantes que tenemos en el escenario social y político, y con la cual nosotros queremos trabajar de la mano en cuanto se pueda. Mira qué importante lo que nos menciona nuestro invitado. Yo, como una ciudadana cualquiera, tenía como entendido a grandes rasgos de que la seguridad social se englobaba en distintos departamentos que finalmente eran como un ente administrador. Pero aquí hago el ejercicio de la importancia que es desarrollar el pensamiento crítico, la investigación, indagar. Creo que nos hace falta como sociedad cuestionar más. Creo que vivimos en una sociedad que nos exige proactividad, hacer más cosas en menos tiempo, que nos somete a la población obrera a esto, y para en el fondo olvidarnos de lo que estamos haciendo y no cuestionar y enfocarnos en hacer más cosas en menos tiempo. Claro, esa era como lo que se decía siempre, la burbuja que estábamos inmersos. Nosotros, yo por ejemplo, llevo trabajando muchos años, tengo unas lagunas tremendas en mi AFP y nunca me había llegado me había pegado el cacho así como de decir, oye, tengo laguna y quizás, ¿cómo va a ser cuando yo jubile? ¿Cómo me va a afectar? ¿Cachai? Ahora lo veo con mi mamá que está... Bueno, mi papá se jubiló hace 2 semanas atrás, fue a hacer sus trámites y es triste, y es triste lo que se viene. Entonces también, como dice Tamara, es súper importante de que la gente, un poco, y esto sirve como medio para que la gente conozca y lo que está haciendo la agrupación Nomás AFP, porque están lidiando por una cuestión que son en general, transversalmente para todos los chilenos, y que muchas veces uno como que, no, pero ¿para qué ir? Y para no conocer más allá, si al final es algo súper personal. Pero es algo súper importante. Bueno, yo creo que ahí comentaste un gran problema. Y creo que la coordinadora Nomás AFP ahí lo empieza a visibilizar en el 2014. Que es que primero todos estábamos bien, sociedad, desde el 89 y de antes, sociedad callada, mañana tengo que trabajar igual, no me importa. Y tú lo acabas de decir, algo que le importa a ti mismo. Porque nuestro sistema de seguridad social es individual. Yo me preocupo por mí mismo, cómo voy a morirme, cómo voy a ser viejo. Personalmente yo ni siquiera, no sé, tengo 33 años y debo tener como 3 millones de pesos en la AFP. O sea, no tengo nada, ya me morí de hambre, no tengo nada que hacer. Mi mamá trabajó toda la vida de profesora, se jubiló y todavía sigue trabajando, porque la pensión es mísera. Entonces, creo que lo que mencionas, Tamara, lo que mencionas tú, es importante porque hemos sido siempre una sociedad que no cuestionaba estas cosas porque estabas preocupado de ti mismo. Porque no éramos una sociedad como tal, no éramos una comunidad. Y la AFP es una representación de aquello, es un fondo previsional que es individual y que depende solo de si yo tengo la capacidad de ahorro. Que claramente, con los sueldos chilenos, no existe. Sí, pues no da para eso. En ese mismo término, ¿por qué vamos a considerar que entonces las AFP han fallado? Porque yo siento que esta conversación de la AFP viene dándose en los últimos 10 años, probablemente, y muy fuerte en los últimos 5 años, hablando mucho de la AFP, y antes de eso, en los 90 y los primeros años entre el 2000 y el 2010, era re poco lo que sonaba. ¿Por qué podemos considerar que las AFP están fallando y por qué explotó tan fuerte estos últimos 2 años este proceso? O sea, depende a quién le preguntes y qué es lo que evalúes para ver si están fracasando o no. Si le preguntáis a un economista o... Bueno, salió un estudio el año pasado, bueno, sí, pues ya estamos en el 2020, de que las AFP eran uno de los mejores sistemas a nivel mundial. No sé si se acuerdan, que fue como una noticia. Y efectivamente, en ese caso, si uno lo analiza estrictamente en cuanto a criterios de estabilidad del sistema, claro, el sistema ha sido súper estable en términos económicos de cuánta plata entra y sale, porque básicamente está diseñado para eso. Yo no sé si las AFP han sido, o sea, claramente han sido un fracaso en términos sociales, pero no sé si estén funcionando mal. Yo creo que fueron diseñadas para eso. De hecho, en otros países, por ejemplo, ha sido notorio, sobre todo países vecinos acá en América Latina, que cada vez es mayor la presencia de capitales chilenos, como grandes tiendas, por ejemplo, tiendas de retail, que ya lograron imponer como un cierto entrada de mercado acá en Chile, y que ahora están siendo exportadas a otros países. Y eso ha sido por la plata de nosotros, porque nosotros estamos financiando los grandes proyectos de inversiones
financieras a nivel ya internacional de muchas empresas, tanto de acá como a nivel norteamericano, que es el principal destino de las cuentas de la AFP. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las AFP han sido súper exitosas, pero para juntar plata para ellos. Pero claro, en términos sociales, los resultados están a la vista. Igual, por si quieren así como dato duro, como tasa de reemplazo, que es lo que siempre sirve evaluar para estos casos, que es la proporción de lo que uno recibía en relación, o sea, de lo que uno tenía como ingreso en relación a la que uno recibe como pensión. Acá es 20%, que es nada. Es decir, una persona con un sueldo de 1 millón, que ya son súper pocos en este país, se está jubilando con 200.000 pesos en promedio. Y una persona con un sueldo de 400.000 pesos, con un sueldo que prácticamente no alcanza para nada. Y en el caso de las mujeres es peor, porque tienen aún más trabas para ingresar al mercado laboral, sueldos mucho menores, tienen mucha más dificultad para trabajar en algunos periodos, sobre todo por la maternidad, porque no hay buena legislación sobre maternidad en este país, por lo que, el resultado del fracaso es algo que era previsible, está pasando. Que también se explica en gran parte porque ya se cumplieron los 40 años, es decir, ya hay una generación entera que está empezando a jubilar, pero los dueños de la AFP y de los capitales que se están viendo beneficiados siguen sacando cuentas alegres con este sistema, entonces para ellos no existe fracaso. O sea, las AFP funcionan bien, haciendo las cosas mal. De cierta forma, fueron diseñadas, claro, y juntan dinero, y invierten dinero, y generan dinero, tal como se diseñó, y entregan poco dinero, tal como se diseñó. O sea, aquí quienes se ven es que arañados ahí queda claro como el Estado subsidiario, po. O sea, el Estado le encarga a la AFP, que es un ente privado, que se encargue de las pensiones, y obviamente se van a encargar de las pensiones siempre y cuando ya no pierdan. Obviamente, como ganan mucho, se encargan de las pensiones, total, hacen un cálculo real de lo que tú estás ganando y sacan cuentas felices. Pues si son, ¿cuántos millones sacan en ganancias y lo hacen cuánto semestralmente? Hay estadísticas que son millones y millones de ganancias, siendo que las pensiones son muy pocas, son miserables. Entonces ahí está como el negocio hecho, y todo lo que prometieron el hermano de, ¿cómo se llama? José Piñera del Mercedes, dijo que claro, ahora comentábamos antes de empezar a grabar, que era un 70-80% el que tú ibas a sacar de tu sueldo. Sí. Ahora estamos al 20 acá, es decir, esa fue como la promesa, claro, al 2020 este año, pero claramente no es así. Entonces, ya sabemos que las AFPs trabajan bien, pero el resultado socialmente es malo. ¿Cómo tendría que ser en realidad, viéndolo así como con justicia, no sé si justicia social, pero socialmente hablando, para que funcionen bien las AFP? Bueno, eso también es una decisión política que se tiene que tomar como sociedad, pero que se tiene que tomar como sociedad, no impuesta también junto con el paquete de reformas del gobierno militar en esa época. Lo que nosotros proponemos como organización es la implementación de un sistema de reparto solidario y tripartito. Uno más moderno, sí, porque también siempre que planteamos esta iniciativa nos dicen, pero antes había reparto acá, teníamos las cajas y tenían el despelote. Que efectivamente hay una dispersión súper grande en el sistema previsional antiguo. La gente entera recuerda que tenía que juntar una tarjetita que tenía los comprobantes pagos de cada mes y era bastante engorroso. Y discriminador también, porque la gente tenía distinta previsión según su trabajo, es decir, los empleados particulares tenían una, los fiscales otra, los obreros tenían otro sistema previsional, entonces se da para bastantes vicios. La idea no es volver a eso, sino iniciar un sistema de reparto moderno, que sea una única entidad, que tenga un resguardo financiero, presupuestario del resto de las platas de la nación, que eso es algo necesario porque si no los estados empiezan a meter mano a los fondos previsionales, que es algo que ha pasado en otros lados y de ahí las crisis, y que tenga un compromiso serio de las tres partes de la relación laboral, por los trabajadores, el empleador y el Estado como garante en este caso del derecho. Actualmente lo que vemos es que el trabajador aporta prácticamente la totalidad de la cotización, el 10% más la comisión, más al final el empleador lo que paga actualmente es principalmente el seguro de invalidez y sobrevivencia y parte de la prima del seguro de accidente del trabajo y del seguro de cesantía, entonces no es tanto. La idea es que debiera haber al menos una paridad o ser cubierto en mayor parte por el empleador, pero bueno, esos son detalles. La idea, como decía, es un sistema en que aporte
parte el trabajador, parte el empleador, y que se genere un fondo común y que ese fondo común sea el que se reparta, pero también que se invierta. No queremos que la plata se guarde en un colchón o en un sistema de reparto, sino que hay una inversión pero mucho más inteligente de los recursos que actualmente se está haciendo. Como mencionábamos delante, actualmente las platas se están yendo para afuera, están financiando empresas que de hecho también están financiando campañas políticas de manera irregular, estamos financiando empresas que están destruyendo los ecosistemas de este país, estamos financiando empresas que están embarcándose en proyectos de dominación internacional prácticamente, y eso nosotros no lo decidimos. En ningún momento tenemos nosotros la posibilidad de definir dónde queremos que se inviertan nuestros fondos. La idea es que tengamos la posibilidad de participar como trabajadores en estas decisiones y que las inversiones sean inversiones que tengan un retorno positivo para nosotros, como funcionaba anteriormente, por ejemplo, proyectos de vivienda, que se construyan soluciones habitacionales decentes y dignas, sí, con las platas previsionales, que se construyan mejores sistemas de transporte con las platas previsionales, que generarían retornos para la población y que harían ganar dinero al sistema. Líneas de metro, por ejemplo, no solamente en Santiago, pero pensando en Santiago, que necesitan metro para todos lados, parte de un pasaje de metro, mucho más económico por supuesto, podría irse a financiar un sistema en caso de que se haya abonado parte para construir nuevas líneas. Son inversiones más inteligentes que tienen un retorno social y también un retorno económico, esa es la idea. Y en el fondo lo que tenemos que entender es que esto a nivel internacional está funcionando. Obviamente hay muchas críticas del sistema de reparto, en gran parte creo que también por los ataques que han sido planificados para que vayan cayendo. Pero tampoco le va muy bien al modelo de Piñera. José Piñera intentó exportar esto, sobre todo a los países como de la ex Unión Soviética, por ejemplo, o bloque soviético, y algunos otros países que intentaron embarcarse en proyectos más neoliberales acá en la vecindad de América del Sur, y no le funcionó y se dieron vuelta. Dijeron, esta cuestión no está funcionando, el país se me va a alzar en armas prácticamente si es que seguimos adelante con esta cuestión de la capitalización individual, que son las AFP, y volvieron al reparto. Nosotros creo que tenemos que ir en la misma senda. Yo como que todavía no entiendo y no me explico, el sueldo mínimo es 301.000 pesos imponible. No entiendo cómo la gente puede sobrevivir en el mes con esa plata, y sobre todo teniendo hijos. Ha aumentado, la CACEN dice el 80 y tanto % de la jefatura de hogar femenina en Chile, donde dice que la población femenina tiene que hacerse cargos sola de los hijos y tiene que sobrevivir con esa lucas. Ahora, la AFP, ¿cómo pide que la gente que ha producido recursos al país, que esos recursos se han invertido afuera, como nos cuenta Aquiles y todo, sobrevive después con una pensión de miseria? Ha aumentado la tasa también de suicidios en la población adulta mayor por el tema de los adultos mayores que no reciben apoyo de los hijos o de algún familiar, han preferido matarse porque simplemente no les alcanza ni para comer. Claro, y de hecho nosotros la semana pasada lo hablamos en el capítulo con la invitada feminista, que decían que, como lo mencionó Aquiles también en un momento, las mujeres están súper abandonadas por este sistema, porque hay muchas que son dueñas de casa, que es una labor no menos importante, pero no tienen ninguna previsión social y dependen netamente de la previsión del esposo. Entonces, ¿cuál sería una propuesta como buena o una propuesta concreta al respecto a ese tema? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se puede hacer? Claro, por ejemplo, la participación femenina, por ejemplo, que no sean laboralmente activas en el sentido capitalista del laboral, porque trabajan en la casa, obviamente. La casa es una labor. Claro. Bueno, es un tema bastante amplio, no sé si yo soy el más legitimado para plantearlo, pero hay algunas alternativas. Por ejemplo, la idea de que sea remunerado el trabajo no reproductivo, como que haya una contraprestación para las dueñas de casa. Hay que desmitificar, igual que las mujeres sean tan propiamente dueñas de casa. Hay mucho trabajo precario o informal, que es trabajo muchas veces reproductivo, pero que no logra pasar del umbral del reconocimiento legal.
Y muchas veces las mujeres son quienes participan en esa clase de trabajo porque no son capaces de acceder a otro. Bueno, una de las opciones sería como dar la opción de retribuir el trabajo doméstico, sea que se haga por mujeres u hombres, por ejemplo, para también eliminar el estigma de que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de eso. Y en cuanto a términos previsionales, bueno, se pueden generar incentivos o bonificaciones para la mujer como reconocimiento al perjuicio que sufre a lo largo de su vida. Bueno, acá igual tenemos algo de eso, está el bono por hijo en el pilar solidario. Y también la propuesta de la coordinadora supone entregarle una bonificación a las mujeres de una cierta cantidad de años de cotización para equipararla un poco a lo que es la brecha promedio que tienen frente a los hombres. Esas son algunas propuestas. Bueno, lo que comenta Mara, lo que estamos comentando ahora, es prueba, bueno, y lo mismo desde el 18 de octubre, es prueba de lo importante y lo medular que es el sistema de seguridad social. Finalmente, por ejemplo, Tamara comenta la tasa de suicidio, porque hay gente, adultos mayores que no tienen el soporte económico y tampoco el soporte de sus hijos, pero el tener el soporte de sus hijos también implica que esos hijos están lastrando un peso que es ayudar a mantener a sus padres y mantener su propia familia. O sea, tenemos unas 2 o 3 generaciones que están con mucho peso económico a causa de tener malas pensiones. Generalmente esas son las mujeres, pues las hijas mujeres son las que se hacen cargo de la mantención de sus padres finalmente. Entonces al final tenemos un problema que ya pasa más allá de notarlo como es simplemente la pensión, o se soluciona simplemente trabajando hasta tener 90 años. Es un tema medular. Sí, pues. Ya, vamos a hacer un corte de unos 5 minutos y vamos a volver al tiro. La semana pasada estuvimos conversando sobre algunos temas que estaban asociados a algunos mitos sobre el proceso constituyente. Por ejemplo, el decir falsamente que la constitución que está hoy día vigente es una distinta a la del año 80. Eso lo aclaramos. Pero hay muchos otros mitos que hemos ido encontrando a lo largo de todo este camino y que vamos a seguir encontrando, desgraciadamente, de algunos que quieren solamente desinformarnos o armar campañas sobre el miedo o sobre la suspicacia o sobre suposiciones que en realidad son más bien infundadas. Uno de esos mitos es el que se dice respecto de que si es que escribimos una nueva constitución vamos a cambiar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho humano. Eso significa que está reconocido por tratados internacionales como la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1948, en donde se reconoce explícitamente en el artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada y que no se le podrá expropiar de manera injusta o arbitraria de parte del Estado. Eso significa que hay un principio, hay un derecho que se va a proteger ante todo evento. Esos son básicamente el funcionamiento y el sistema de los derechos internacionales. Eso significa que hay un marco previo que está definido por esos derechos humanos que no son inherentes. El derecho de propiedad, tanto como otros derechos, como el derecho a la vida o la integridad física o la integridad social, o la seguridad social o la salud o la educación, es también un derecho humano. En el caso nuestro es además un derecho fundamental porque nuestro Estado lo ha reconocido como parte de aquellas prerrogativas y garantías que están establecidas en favor de sus ciudadanos. Significa esto que no es posible eliminar el derecho de propiedad. Si eliminamos el derecho de propiedad estaríamos contraviniendo 2 principios elementales del derecho internacional. El primero, que es fundamental, es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso significa que si está establecido un derecho como un derecho humano, no podemos hoy día borrarlo con el codo. Eso está prohibido y eso implicaría sanciones graves para nuestro país en materia de sistemas económicos o sistemas internacionales de derechos humanos, siendo incluso susceptible de demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales. Y en segundo lugar está un principio que es muy importante que a algunos se les olvida, que es el principio de la no regresividad de derechos fundamentales. Eso significa que una vez que una sociedad ha alcanzado algunos derechos fundamentales y los ha incluido dentro de su catálogo de derechos, no puede volver atrás. Aquellos derechos que han sido alcanzados por una determinada sociedad no son renunciables ni tampoco son eliminables. Eso significa que existe una voluntad que debe protegerse y el derecho a la propiedad también es un derecho humano y que también deberemos saber proteger quienes quieran participar en el fondo en este proceso constituyente y que quiera redactar una nueva constitución. Debemos saber que hay un límite y ese límite está definido por la dignidad de la persona humana y todos los derechos humanos que emanan desde ella, también el derecho a la propiedad. Ya, pues para esta segunda sección tengo una pregunta que puede ser, yo creo que importante. Actualmente, como una de las medidas de intentar tener una mejor solución como sistema de seguridad social, nació la pensión básica solidaria o el pilar solidario, ¿cierto? Que viene a intentar resolver estas pensiones de hambre, tratando de resolverlas con dinero del Estado para parchar la diferencia de ingresos.
¿Qué opinión merece para la coordinadora la existencia de esto? ¿Es necesario mantenerlo? ¿Es necesario modificarlo? ¿O qué tan bueno o malo puede ser para el Estado o para las personas? Primero que el nombre es un poco equívoco igual, como que la idea de solidaridad que tiene el pilar solidario no es exactamente la misma solidaridad que buscamos nosotros implementar. Más que nada podríamos llamarle pilar subsidiario incluso, siguiendo la misma lógica de lo que el Estado como del subsidiario modelo. acá, claro. Porque como decía acá Matías, ahora o adelante, no recuerdo en qué parte lo observó, en el fondo lo que estamos haciendo es cubrir con la imposibilidad del sistema privado para hacerse cargo de las pensiones, y algo que pasa en todos los ámbitos de los derechos sociales acá. Siempre el Estado tiene que entrar cuando los particulares no son capaces, y como son bastante incapaces en varias materias, tiene que entrar con un desembolso importante de recursos. De hecho, acá es como gran parte del Producto Interno Bruto que se gasta en pensiones es para financiar el pilar solidario, que es en el fondo para financiar las fallas de un sistema. Lo que se propone por la coordinadora, como mencionábamos, el sistema de reparto tripartito solidario, contempla que hay un aporte del Estado, pero que en vez de aportarlo en pagar pensiones que estén por bajo el umbral, que sean destinadas para financiar y ejercer estas inversiones que conversábamos delante. Entonces, es necesario que exista actualmente como estamos un pilar solidario, sin duda, porque si no estaríamos ganando la pensión básica asistencial, creo que se llamaba antes de la solidaria, que era como de 30 lucas o menos. Pero obviamente tampoco es suficiente, y por lo mismo creemos que induce equívoco esta idea de solidaridad, ya que la solidaridad, en términos técnicos incluso, depende de que toda la torta se reparta, no solamente la torta de los impuestos. Y en el fondo actualmente el pilar solidario se está financiando con cargo a los impuestos generales y no con el sistema en su conjunto, que es lo que sí debería ser un sistema solidario. Creo que ahí va. Oye, yo tengo una consulta al respecto. Harto se escuchó al respecto cuando empezó a salir todo esto del estallido del por qué se recibe tan poca pensión. Y lo que dicen que el cálculo que se hace es que la esperanza de vida sea 110 años y no 85 como era antes, o 80, no, algo así, eran 110. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Son los 110 años o es menos? Si quieren que les sea más sincero, y aunque suene así como poco sensacionalista, no es tan verdad. O sea, efectivamente existen las tablas de mortalidad, sí establecen que la gente vive hasta los 102 y 115 según hombre y mujer, pero lo que establece una probabilidad de expectativa de vida. Lo menciono porque me he encontrado con la postura contraria de que hay gente que dice que las AFP sirven, pero que solamente hay que bajar esa tabla de mortalidad, y eso no es verdad. Lo que pasa es que como estas tablas trae un número al lado que son los años y otro número al lado que es un factor. Ese factor uno lo mete a la fórmula de cálculo de pensiones, sea el modelo, o sea la modalidad que sea, hay varias modalidades, y eso te permite calcular entre todas otras muchas variables cuánto es tu pensión. Si como la expectativa es más alta, dependiendo de la edad que se jubile la persona, uno dice, ya como le quedan tantos años para más o menos seguir vivo, le vamos a calcular esto de pensión. Si bajamos la tabla de mortalidad, lo que va a pasar es que la pensión va a aumentar durante los primeros años. Pero también tenemos que tener presente que muy por lo general a la gente su fondo de capitalización individual propiamente tal se le acaba dentro de los primeros años, y después lo que empieza a cubrir es el pilar solidario. Por lo tanto, sí, si bajamos la tabla de mortalidad le va a subir la pensión, pero tampoco va a tener un efecto muy relevante porque va a seguir teniendo el poco y escaso fondo de capitalización para pagar su propia pensión. Claro, se le va a acabar la plata y va a quedar ahí. Sí, entonces no es una solución por sí misma, solamente un aspecto del problema que sí, igual suena feo y lo es, pero tampoco es tan escandaloso como parece en un primer momento. Sí, es que yo me acuerdo que lo vi en un video de Jimena Rincón, que decía que era una voluntad política ese cambio, que por ejemplo el presidente tenía la facultad de como hacer un, no sé si decreto de ley, Sí, algo como la modificación, el decreto, modificar el decreto para que baje a 85 años. No me equivoco, en una circular o algo que es cambiable por decreto, yo diría. Claro, que Bueno, ni siquiera si fuera, tiene que ir al Congreso, o sea, él tiene la facultad de hacerlo. Incluso si fuera más importante de lo que aparentemente es la edad de supervivencia, eso prueba que uno de los grandes problemas que tenemos para modificar
salvar en este caso el sistema de seguridad social es el hiperpresidencialismo de nuestro sistema. Que era uno de los puntos que estábamos hablando antes. Que provoca que solamente el presidente tenga la voluntad política para hacerlo. Ni siquiera puede el Congreso levantar una idea de hacer la modificación total, la reforma total del sistema de seguridad social, No, porque ninguna. depende exclusivamente de los poderes del Ejecutivo. Y claramente el Ejecutivo no solo está Porque no hay voluntad, pues, no hay voluntad raptado política. por los alienígenas Eso de yo- Morel, pero... Eso yo creo que el presidente también está en edad de adulto mayor, pero él no tiene las necesidades que afectan a la por mayoría de la supuesto. población. Entonces, ahí yo creo que incide lo que dice Es Luis, que- de que él, por la voluntad. Sí, es que eso, yo creo que va por la voluntad política, porque si realmente, en ese caso, en ese video yo le hago mucho... Me hace mucho ruido lo que dice Jimena Rincón, porque ella decía que el presidente no tiene la voluntad política para hacer el cambio, aunque no fuera mucho el cambio que sea en las pensiones de la gente, pero podría hacerlo, y ahí uno se mete ruido, y bueno, ¿y por qué no lo hace? Si va a hacer como menos gasto del Estado, ¿cachai? Y se supone que la AFP tendrían que dar más plata en ese aspecto. afectaría un poco los ingresos de la De empresa, ellos, pero los recursos De están... la empresa. de la ¿no? AFP. No sería- Entonces, no, ¿es voluntad política qué? O sea, O sea, haría que los fondos se acaben un poco más rápido y eso a la FP tampoco les conviene porque después de que uno jubila la plata se mantiene ahí. Pues entonces igual siguen después especulando con la plata, pero en el fondo la plata es de uno, en teoría. Igual también entre medio pasó esa otra cuestión de los recursos de protección y nos dimos cuenta que no podemos sacar eso. Así que pasa con eso de la plata de uno. Esto salió durante todo este proceso desde el 17 de octubre. También estuvo entre medio la demanda de la profesora y un profesor o otro profesional. Eran dos personas que estaban exigiendo retirar sus fondos porque tenían situaciones particulares. Y finalmente la Corte Suprema dijo que Hubo no. varios, en todos lados se presentaron recursos de protección, en esta región también, solamente que los más bullados fueron los que sí llegaron al Tribunal Constitucional, porque algunas cortes de apelaciones dijeron, no me voy a meter acá todavía, voy a preguntarle al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que dijo es que sí, los fondos son de la gente, pero la administración es de la AFP, entonces a pesar de que la propiedad sí es del afiliado, no lo puede sacar. Que jurídicamente tienen razón, solamente que para efectos prácticos ahí uno sí ve que las platas de la AFP, una vez que uno las mete en ese chanchito caja sin fondo, nunca las va a volver a ver. De ahí hay algunas hasta teorías conspirativas que dicen que la AFP es una estafa piramidal, que no sé si sea verdad, pero chao. si uno junta algunas piezas igual se sostiene esa idea. Así que, No, al menos sí son una punta importante del sistema económico chileno. sí, es como lo que decían de las aseguradoras. Pues, las aseguradoras cuando tú te pensionas, yo estuve averiguando ahora por mi papá en el caso personal, decían que claro, se mantienen por las pensiones que ellos pagan, pero si quebran, hasta ahí queda, tu plata no la recuperan ni nada. Po. Por eso, porque se mantienen con las pensiones de otros, como una piramidal, pero no sé si es piramidal, yo creo que no. ¿Qué pasa cuando el afiliado fallece y le quedan fondos en su... depende si es que tiene derecho o no, o sea, beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Por lo general, cuando hay personas que pueden tener pensión de sobrevivencia, que es la cónyuge y los hijos menores, esos fondos son destinados a pagar una mini pensión de sobrevivencia a sus familiares, hasta que se acabe el fondo. Es decir, igual no ve mucho esa plata. Una mini pensión más pequeña que lo Sí, que es que sería la verdad no recuerdo cuánto es la fórmula de cálculo porque no ha sido tan analizado el tema de las pensiones de sobrevivencia, pero en el fondo sí, pues se destina a eso. No es que la persona pueda sacar esos fondos, salvo en el caso que los hijos sean mayores de edad, que ya no haya derecho a la pensión de sobrevivencia, y en ese caso los fondos se retiran. Ese es el caso en que uno puede retirar los fondos. Como- Pero, por ejemplo, como herencia. un caso particular que me tocó escucharlo y vivirlo, pero no entenderlo del todo. La viuda, ya no hay hijos menores, y la viuda recibía su pensión, la persona fallecida también recibía su pensión, y la viuda tuvo que elegir, es así, elegir cuál de las dos pensiones recibía. Sí, porque sí, es que el problema es que, según entiendo, si recibe las dos pierde el pilar solidario, entonces al final como que no le conviene. Como que le recomiendan mejor quedarse con la que sea más alta. Que sigue siendo baja. Que sí, Ah, claro. sí, Siendo baja. No, y en el caso de la aseguradora es peor todavía porque ahí la plata definitivamente se pierde. Porque uno firma un contrato con la aseguradora en que la aseguradora recibe los millones más o menos que tiene la persona en su fondo y después con eso se obliga a dar la pensión bajo la fórmula de seguro. Pues es decir, la persona se puede morir al otro día y ahí gana mucho la aseguradora, o puede vivir los 115 años y ahí pierde un poco, no tanto porque la aseguradora nunca pierde. Y otro tema también que es un poco más perverso es el hecho de que como estas platas después se transforman en títulos de crédito internacional, en acciones, en bonos,
instrumentos que no tienen un valor fijo, pasa y va a pasar y está pasando mucho ahora que por algún desplome de bolsa a nivel internacional la gente queda sin plata. O sea, el 2008 pasó y ahora está pasando que la rentabilidad es cada vez menor y a veces nos damos cuenta que estamos perdiendo dinero. Ahí nacen algunos emprendimientos, si se llaman emprendimientos, que diseñadamente es una empresa ya, de como Felicia y Forrado, que viene intentando supuestamente así como hacerle el juego a la AFP, avisándote, cambiarte de fondos para intentar perder lo menos posible. No sé si te conoce un poco cómo qué es lo que hacen. Sí, y bueno, en el fondo son como especuladores, ¿no? te recomiendan mover plata de un lado para otro. Es que la AFP vienen de esta idea como bien ochentera de que la bolsa da para todo y que todos tenemos que ser una especie de lobo de Wall Street. En el fondo le damos a la persona individual la responsabilidad de saber invertir sus plata. Lo cual ya de partida va contra la seguridad social porque se entiende que la persona no tendría por qué estar aprendiendo comercio internacional para asegurar su propia pensión. Pero bueno, así funciona el sistema. Entonces, en teoría, si una persona es inteligente, sabe cómo se mueve el mercado, está al tanto de las noticias y el acontecer económico internacional, podría mover plata de un lado para otro y saber más o menos en qué están invertidos sus fondos para poder decir, no, ahora conviene más fondo E. Ahora no, metámoslo al fondo A, por ejemplo. Entonces ahí uno puede aprovechar los tiempos de rentabilidad de un fondo y aprovechar el tiempo de resguardo de otro, con el problema de que, como te decía, la gente no tiene por qué estar haciendo eso para su pensión, pues. Si es un derecho, pues. No sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí me llegan correos de la AFP que estoy sugiriéndome cambiar mi fondo a la letra A, la B, así. Hay algunas que hacen eso. O me mandan spam de otras para que me cambie. Bueno, o sea, es un negocio aparte de ellos. Sí, pues, todas te tienen la coquetean. libertad de Todas te coquetean, así Oye, que... otra parte de lo que hacen la AFP y banco, creo, son la existencia del APB, Ahorro Profesional Voluntario, que es como supuestamente la panacea para resolver el problema de que tenéis bajas pensiones. Claramente el APB es una carrera lateral a la pensión y funciona solamente en un grupo minoritario de personas que tienen la capacidad de ahorro. Que asumamos que todo esto de la capitalización individual depende de cuánto tú ganas, porque eso te da cuánto tú puedes ahorrar. ¿Tienen algún como coordinador algún comentario de cómo funciona esta área? ¿O me lo corto? No un análisis así como tan en profundo, porque en el fondo, como tú dices, es un sistema complementario de pensión, así que no es tanto el problema principal. Pero sí cuando nos dicen así, no, pero es que la APB puede mejorar la pensión, claro, y surge un problema igual, pues como decía Tamara antes, la gente con 300 lucas que es el sueldo mínimo gana no alcanza a sobrevivir, y la forma de sobrevivencia que ha logrado obtener es el endeudamiento. Y por eso vemos que hay mucha gente con muchas deudas, que no puede dormir en las noches, que tiene problemas psiquiátricos porque no puede pagar sus deudas, que llaman por teléfono a las casas de cobranza, y en ese contexto la gente que es capaz de acceder a un ahorro previsional voluntario no es demasiada. Nosotros creíamos que en ese caso la panacea es un sistema de reparto y punto, un sistema que permita de hecho cambiarle un poco la cara a este país, porque un tema que también quería mencionar antes, nosotros no sabemos en qué se están usando actualmente nuestros fondos. Sabemos más o menos en términos generales cómo funciona el sistema, que dependiendo de los fondos, por ejemplo, cierta parte se va al extranjero, cierta parte se mantiene acá, cierta parte es para acciones, otras como para bonos de emisión de deuda. Pero la AFP no ha querido soltar la información de qué acción se compra, de qué soy dueño con mi fondo. Eso no se sabe. Y perfectamente esos fondos, como les mencionaba antes, se podría ser destinados a proyectos de inversión más inteligente, pero también, por ejemplo, a una nueva industrialización del país o un nuevo modelo económico para nuestro país. No soy muy partidario del discurso PYME personalmente, pero incluso se podrían ser destinados estos fondos para la generación de préstamos blandos para nuevos emprendimientos que cumplan con parámetros de justicia social, por ejemplo, y que así el precario mercado laboral que tenemos no sea tan precario, la gente gane más dinero, tenga más estabilidad en su empleo y después tenga una mejor pensión. Todo eso se puede mejorar con un sistema de reparto, bueno, con muchas decisiones políticas entre amigos también, pero destinar los recursos que tenemos como trabajadores en algo que realmente nos beneficie le podría cambiar la cara al país, en vez de estarnos sacando todos los meses 10% para mandarlo para afuera. Nuevamente, prueba nueva de que el sistema de seguridad social es un pilar fundamental como sociedad, porque también nos transforma no solo cómo ganamos nuestras pensiones, sino que transforma también cómo funcionamos como modelo económico.
Y en ese sentido, bueno, tenemos nuestro proceso, la razón por la que estamos acá, el proceso constituyente, el 27 de abril nuestro plebiscito, y ojalá en octubre la elección de 155 constituyentes. ¿Cómo propone participar la coordinadora No Más AFP dentro de este proceso y de la futura escritura de la Carta Magna? ¿Y qué propone que debiese estar en este contexto? Ha sido difícil este proceso, la verdad es que no lo tenemos 100% claro a nivel nacional. Como coordinador acá a nivel local lo hemos discutido. Sin embargo, han habido varias voces distintas y respetables también en la coordinadora del resto de los provinciales y territoriales que la conforman. De hecho, es un punto que tenemos que definir durante las próximas semanas. Va a haber un consejo para eso, entonces ahí vamos a tener más noticias, como aquí me preguntan la próxima semana si quieren. Estamos por una nueva constitución, sin duda. Sin lugar a dudas es necesario cambiar esta constitución. El mecanismo ha surgido como un punto de conflicto, y la participación en este actual proceso también ha sido un tema que no tuvo una aprobación tan inmediata. No porque no queramos cambiar la constitución, por ningún motivo. O sea, no estamos por el rechazo a un proceso constituyente. Pero sí en algún momento nos llamó la atención que la forma en que se dio la firma de este acuerdo de paz, que ya fue un acuerdo de paz en el entendido de que no había una guerra, sino que había prácticamente una masacre fuera, sí molestó bastante el movimiento social. Y como la coordinadora tiene su pilar fundamental en las organizaciones comunitarias y sociales, nos dimos cuenta que al momento en que nos dijeron que esta cuestión ya se había acabado y que ahora había que básicamente ir a votar, fue bastante desmotivante. Han surgido voces bastante críticas, algunas que no quieren participar del proceso y que todavía se está viendo cuál va a ser en el fondo la forma de participación. Lo que sí les puedo comentar es que al menos acá en la Coordinadora Provincial de Talca, también en el entendido de que faltan muchas garantías y condiciones que conversar, sí consideramos que hay que ir a aprobar el plebiscito de abril por la Convención Constituyente, idealmente con una asamblea constituyente, pero hay que entender que eso es un proceso que tenemos que empujar entre todos durante estos próximos meses. El mecanismo no nos convence, sentimos que es innecesario, sentimos que no se puede dejar fuera a las mujeres de la discusión, no se puede dejar fuera a los pueblos originarios ni a los migrantes, y la participación para los independientes también tiene que estar garantizada para que realmente sean las organizaciones sociales las que formen parte de esta discusión, o si no, lo que va a pasar es que vamos a elegir un Congreso 2 con los mismos conglomerados que están igualmente deslegitimados para hacer esta nueva constitución. Entonces probablemente va a salir lo mismo que tenemos actualmente, o una constitución con algunas mejoras, tal vez, pero que en el fondo no va a ser consensuada por todos. Pues de ahí volvemos a la pregunta que me hacía al comienzo de no sé si estábamos grabando yo o no, pero a propósito de esto de qué pasa con si no se alcanzan los 2/3, es algo que, bueno, tampoco se sabe. ¿Qué pasa si no se alcanzan los 2/3 para las discusiones constitucionales? ¿Tenemos hoja en blanco o no? Parece que todavía no está tan claro. Y una muy buena forma de resolver ese conflicto, por ejemplo, sería la idea de un plebiscito intermedio para solucionar los conflictos que vayan surgiendo a propósito de la discusión de esta nueva constitución. En general, las constituciones se pueden discutir con quórum un poco mayores porque se entiende que como una norma importante tiene que haber más o menos certeza de todo lo que va a decir y un acuerdo de lo que va a decir, pero el problema es que actualmente como estamos se vio como una imposición de los principales bloques en el poder de cómo teníamos que comportarnos prácticamente. Por lo que la participación de aquí en adelante requiere igual ser bastante reflexivos con cómo se va a hacer. Yo no tengo la respuesta muy clara, sinceramente. Algunas organizaciones están llamando a una asamblea constituyente popular, que yo creo que sí es necesario, pero al menos tal vez podemos compatibilizar las dos cosas o seguir empujando para que realmente se obtengan garantías necesarias para el proceso, porque actualmente, así como estamos, igual desmotiva bastante la participación o la poca participación que se nos está ofreciendo en este proceso, y no queremos que sea lo mismo de siempre la que lo haga. No, se supone que al menos la participación independiente ya está asegurada, lo que estaría por falta, claro. Y se supone que ahora en marzo tienen que discutirse es sobre todo paridad y pueblo originario. Claro. Que tienen que estar sí o sí. Sería lo ideal.
Ya pues, Aquiles, muchas gracias por venir. De verdad agradecemos todo lo que nos explicaste y lo que nos enseñaste esta tarde. Súper contentos de esto. Y palabras al cierre. No sé si quieres decir algo a la comunidad que nos escucha. Ya, pues Todo sí, tuyo. de hecho lo que siempre digo al final, bueno, todos decimos de la coordinadora, es que, bueno, esto es un podcast, así que quién sabe cuándo lo van a escuchar. Pero si es que estamos vivos todavía, recuerden que siempre pueden asistir a nuestras reuniones como coordinadoras. Tuvimos un breve receso en febrero para que la gente también compartiera con sus familias. Y volvemos en marzo, tenemos reuniones todas las semanas prácticamente. Intentamos que sean bastante amenas, como mencionábamos en la base de la coordinadora, esperamos que siempre sea las bases sociales y que sea por lo tanto lo más abierta y amable posible para las personas que estén interesadas en participar, así que no duden en contactarnos por nuestras redes que intentamos mantener activas. Y también si es que quieren que vayamos a explicar estos temas o que vayamos a conversar simplemente sobre lo que ustedes quieran, o por último, no sé, necesitan hablar sobre algún otro tema pero necesitan contactar a alguien, también nos pueden preguntar a nosotros. Y asistimos a todos lados donde nos inviten. Bueno, casi todos. Tampoco vamos a ir a cualquier parte, no vamos a dar ejemplos porque después me retan. Pero no duden en contactarnos si es que necesitan que les expliquemos nuestra propuesta o que conversemos abiertamente sobre el tema previsional. Y ojalá que sí estemos presentes todos para la nueva constitución. Pues como decía, yo no sé muy bien en qué vayamos a terminar con esto. Pero ya basta de que nos digan cómo tenemos que comportarnos. Y eso va para todo. O sea, hay conglomerados políticos que se supone que representaban el sentir de la población y que no tuvieran ningún problema en sentarse ahí. Así que también que les pasemos la cuenta posteriormente. Porque nosotros creemos que se construye desde abajo y no desde arriba la nueva constitución. Excelente, muchas gracias Tamara. Palabras al cierre, algo que quieras decir. Sí, bueno, repetir las gracias por invitarme a ser parte de este proyecto, que Talca decida, y agradecer el cariño a la gente cuando hemos salido a terreno. Nada, eso, y lo otro como mensaje, ya que estamos en marzo, que los niños vuelven a clase, que los papás no sean tan exigentes con las notas, que los niños se estresan, cada vez son menos felices. Yo creo que tienen que fijarse más en el trabajo, en el esfuerzo que los niños le ponen en ese 5 y algo que llegan, y eso. Es importante, sobre todo que viene un periodo como de harto estrés en marzo, abril, y que los niños estén más estresados. Es como... Bueno, este marzo se Sí. viene. Se viene complicado, todo lo tiene de marzo. Sí. No Hay lo- mucho que aprender de los niños. No lo considero complicado como lo consideró nuestro querido presidente en un tweet, sino que lo considero complejo porque es un marzo importante, donde hay muchas cosas que se van a ocurrir, y pero no con miedo, sino que con alegría, porque estamos ya Chile cambió, Chile despertó, y como dice Aquiles, ya no nos van a poder mandar y no nos van a poder decidir por nosotros ni decir cómo cómo comportarnos. Estamos en otro Sí. proceso. Yo para cerrar quiero dar las gracias a Aquiles por estar acá, dar las gracias a a través de redes sociales por la participación. Decirle, estamos grabando el día 26 de febrero, día Sí, re importante. importante. Sí, 26 de febrero, hoy día empiezan las campañas políticas. Anatel, Oficialmente. Oficial. Anatel no, el calle no. Bueno, empieza No, oficialmente la campaña política Sí. por este plebiscito, y Claro. así que invitamos a todos a participar de las distintas coordinadoras y organizaciones sociales que están participando por el apruebo. En las calles de Talca vamos a encontrar diferentes actividades, así que ojalá se puedan unir a través de redes sociales. Lo otro que me gustaría decir es que sí, pronto yo creo que vamos a tener un capítulo sobre, no sé, educación, infancia, de alguna manera tenemos que tocar ese tema. Y eso, esperemos que nos puedan escuchar, que nos dejen comentarios y... Este domingo sería 26, 27, 28, 29, el 30, el primero. Sí, porque tenemos 30 días de Primero, febrero. claro. Así, ya. Solo que 29. aquí en Talca se trabaja los días 29 Claro, de febrero. por eso somos la excepción. Así que el 1 de marzo saldría al aire este capítulo a través de Spotify y también iTunes y YouTube. iTunes y YouTube. Así que muchas gracias por escucharnos. El próximo capítulo estamos definiendo el tema, pero por redes sociales pueden Enterarse. estar al tanto. Muchas gracias, y mis palabras al cierre. Eso, que vayan a votar. Como dijo Aquiles, es un trabajo de todos, no nos quedemos acostados. Así que es responsabilidad de todos que este Chile mejore. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast.
Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.